Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña en medio de su entrenamiento y calentón para volver a la sesión legislativa, el representante por acumulación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico por el Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez. Bienvenido. Saludos, Cristian. Vamos para encima. Un placer tenerte aquí. Hoy te lo envié en el mensaje antes de cuando estábamos coordinando el pie forzado que inspiró la invitación al programa. Y agradecemos a los que hicieron la introducción. Ellos saben quiénes son. Una columna de opinión que publicaste en El Vocero el 4 de julio del 2023, ilustre día, que se titulaba Los retos de hacer política. Y a mí no fue que me chocó, pero me impresionó la columna porque tienes 33 años, ¿verdad? ¿O 32? 33. Eres un legislador novato en el sentido que es tu primer término. Estás en un partido que está teniendo su primera experiencia en la legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara. Y la encontré sumamente reflexiva. Bueno, no reflexiva. La encontré muy considerada, mejor dicho. Eso. Había mucha meditación dentro de la columna. Y dije, ¿qué tiene José Bernardo en la cabeza que lo está llevando a que ya al comenzar esta próxima sesión está ya pensando en este tipo de cosas? Y pues quizás podemos ir un poquito más en detalle de lo que dice y de los puntos que aborda. Pero antes de eso me interesaría para el público por lo menos que dé un poquito de tu trasfondo y un poquito también de cómo es que se da esta experiencia de entrada en mármol en el Thunderdome, que es nuestra política legislativa. Ya. Bueno, pues yo soy un tuabajeño. Me crié en un contexto bastante de trabajo comunitario y eventualmente entro en la abogacía, así que estudié sociología en la Universidad de Puerto Rico, interesado más que nada en asuntos de alcance social, de trabajo comunitario. Luego de eso di unos cuantos cantazos, por eso si uno ve mi trasfondo, pues hay un gap entre el 2011, que terminó el bachillerato, y 2 años, ¿verdad? Después, 2013, que entró a la Escuela de Derecho, y esos fueron unos tiempos ahí donde... De encontrarse. Sí, en un momento dado quería hacer periodismo, en otro momento quise hacer seminario, así que en un momento dado consideré trabajo pastoral incluso. ¿Católico o protestante? Protestante. Okay. Luego decidí que no tenía suficiente convicción para estar frente al púlpito. Sí para asistir y para creer y para aportar a la iglesia, pero no necesariamente para estar frente al púlpito. No tenía el performance dentro de ti. Y nada, luego estudié Derecho, así que pues, mi trasfondo eso combina a nivel profesional un interés por la política pública y por hacer aportaciones a problemas estructurales que siempre había percibido y que había observado en Puerto Rico y querer ser parte de potenciales cambios a eso. Antes de entrar a la política, pues pensaba que lo podía hacer desde el servicio público no partidista o desde el trabajo pues no gubernamental necesariamente. Y ya cuando surge el Movimiento Victoria Ciudadana, pues me vi atraído a ser parte ya de una plataforma política y de una candidatura. Cuando tú dijiste que hacías trabajo comunitario, en las noticias uno ve mucho fulano de tal, líder comunitario, pero eso tiene muchas acepciones basadas en mi experiencia. ¿Qué tipo de trabajo tú hacías? Pues mira, en el caso nuestro,
allí en la comunidad a la que yo pertenezco, ¿verdad? Ahora vivo en Toa Baja, pero en otra zona, pero donde me crié, que fue en el barrio Pájaros, pues era mucho trabajo con la niñez y la juventud. Talleres de verano, talleres durante el semestre de liderazgo juvenil. Así que nosotros creamos un proyecto que se llamaba No lo dejes caer, y que lo creamos Déjala caer. jóvenes, lo creamos jóvenes que nos criamos allí mismo, que habíamos sido producto, ¿verdad? Que entendíamos que muchas de las destrezas, de las oportunidades que habíamos tenido a lo largo de nuestra carrera habían sido, sí, por las oportunidades educativas que habíamos tenido, pero también por toda una cultura y unos valores quizás sociales, comunitarios que nos habían inculcado en la comunidad, y habíamos decidido pues no dejar caer esa tradición. Ok. Y de ahí un poco es que surge... El no decaer no decaer la antorcha. Exacto, es no descaer ese legado quizás. Sí. Y también tiene toda un juego de palabras por una canción que cantábamos en la comunidad, en los talleres que nos enseñaron, así que jugamos con el significado y con algo que todo el que se crió en el barrio Pájaro pues entiende, lo que era la dinámica del melón y de no dejar caer el melón. Así que esa es un poco... Así que yo trabajé mucho eso, tanto en Toa Baja como también con organizaciones cristianas, con organizaciones de base de fe en otras comunidades. Pero era principalmente trabajo con niñez y con juventud. Y en tu trabajo político ahora, ¿tú sirves de enlace con esas comunidades de base de fe? Consideraste ser seminarista, así que algo tienes que tener en la relación con la iglesia. ¿Eso es parte de tu día a día ahora mismo? Pues mira, te diría que es algo que trato sí de ser un puente, y sostengo conversaciones particularmente con causas como con temas ambientales en los cuales hay iglesias que han estado movilizando sectores que residen en esas comunidades, así que tengo como ese ejemplo reciente particularmente en el distrito de Bayamón, con varios asuntos que hemos estado viendo allá. Victoria Ciudadana también tiene una red de espiritualidades y de fe, que un poco trata... Las redes. Exacto, en ese andamiaje de redes que un poco pues son como comités de trabajo por temas, pues hay una red que ese tema establece esos puentes. Así que te diría que formalmente el organismo en Victoria Ciudadana que facilita esas conversaciones es esa red. Pero sí, yo te diría que como persona que quizás más cercano del liderato electo, pues me siento a esas comunidades, pues también trato de aportar en aquellos temas en los cuales las comunidades de fe pues puedan tener aportaciones o preocupaciones. Yo creo que el detalle un poquito biográfico tuyo que es interesante, si no confuso para muchos de nosotros, es tú eres hijo del alcalde de Toa Baja actual, de Betito Márquez, por el Partido Nuevo Progresista, aunque te tengo que decir que habiendo hablado con Betito cuando él entra a la alcaldía y yo entro a la administración, tienen un parecido en cómo hablan. Y en los temas, me acuerdo que me dio una charla de como 45 minutos sobre cooperativismo y casi me da una neurisma, pero ¿verdad? El enigma quizá, o ¿cómo dice? La pregunta que tú me haces, en Puerto Rico la tradición, casi ya feudal, es que los alcaldes incorporan a sus hijos en su administración de alguna manera y eventualmente pues le entregan la antorcha para no dejarla caer a ese hijo, ¿verdad? Tenemos una gran tradición de eso. Y tú no solamente no estás ahora mismo, ni estuviste, que yo entienda, en la administración de tu papá, sino que, ni formal ni informalmente, sino que también irrumpiste en otro partido totalmente diferente que hasta donde yo entiendo se crea en oposición tanto al Partido Nuevo Progresista como al Partido Popular, ¿verdad? Es como dice nuestro amigo en común, José Javier Lama, la opción contra el bipartidismo corrupto. Ajá. ¿De dónde sale ese rompimiento o si fue una discusión? No quiero entrar en los detalles de la discusión entre un papá y un hijo, pero
¿qué es el proceso mental que tú tenías que decir, mira, no puedo seguir estos pasos, pero en términos de partido, pero sí en política? Tu papá también fue representante, así que eso me interesa que conteste ese enigma para todos nosotros. Uh-huh. Mira, yo no estuve activo en el trabajo gubernamental que hizo mi viejo o que está haciendo en estos momentos. Ahora sí, pues como en calidad de representante, pues estoy atento a los temas de Toa Baja también. Claro. Y colaboro en asuntos en los cuales también la ciudadanía de Toa Baja me identifica porque soy de allí, porque resido allí, porque en un principio fui candidato de Toa Baja y luego paso a ser candidato por acumulación por la vacante que deja Néstor Duprey. Así que hay un sector significativo en Toa Baja que todavía me identifica como representante de distrito. Y yo aprendí eso haciendo un poquito del research. Yo juraba que tú llegaste del left field, ¿no? Tú estabas ya integrado en una papeleta y entonces cuando hay esa vacante es que tú decides. Exacto. Así que un poco pues sí, actualmente pues hay colaboraciones sobre los asuntos de Toa Baja. Pero previo a eso pues yo colaboré en las campañas de él, ¿no? Particularmente en su campaña a reelección en el 2008 como representante y luego en su campaña a la alcaldía. Y pues naturalmente, ¿verdad? Es mi viejo, pero también en muchos temas teníamos y tenemos una afinidad en temas de política pública, programática, como mencionas, cooperativismo, temas de democracia participativa y una serie de asuntos que yo los heredo de su trabajo político y también un poco los complemento con mis estudios. Los voy viendo también. Estudié sociología, etc. Exacto, de sociología. Cogí muchos cursos de cooperativismo a nivel de bachillerato. Luego hago derecho y algunos de los trabajos que hago investigativos pues tienen que ver con derecho y democracia, participación democrática, etcétera. Así que pues hay una afinidad, pero sí yo desde joven observando y participando en esos procesos primaristas políticos tenía muchas reservas con el PNP y tenía también una mirada crítica sobre la manera en la cual estaban organizados los partidos en Puerto Rico. Okay. Así que desde que voy... En términos de ideología, de clase... Exacto. Voy cuestionando si resuelve algo que estemos organizados en función del tema del estatus y un poco pues leo a toda esa tradición posmoderna, Carlos Pavón, Nación Postmortem y todo eso. Y entonces empiezo a cuestionar si en realidad se debe repensar la manera en la que se organizan los partidos. Ya hubo unos intentos mientras yo voy pasando high school, entrando a bachillerato, teniendo mis primeras elecciones, etcétera, que si el PPR, que si el MUS, que si el PPT, son movimientos que iba viendo con curiosidad, pero que no necesariamente representaban algo en lo cual yo me sintiera lo suficientemente llamado, ¿no? a participar y aportar. Y ya cuando surge Victoria Ciudadana, pues sí me pareció que era una plataforma política más en sintonía con algo que yo pudiera decir que estaba esperando que ocurriera, quizás para aportar como elector, ¿verdad? O a lo mejor incluso como asesor, como funcionario, no necesariamente como candidato. Surgen conversaciones y acercamientos que me ponen a pensar muchísimo que si personas que tienen pues herramientas, ideas, propuestas que aportar al ruedo se quedan esperando porque otros lo hagan, pues no va a cambiar mucho. Así que pues si bien reconozco y valoro todo el trabajo político, toda la trayectoria y en el caso específico de Toa Baja, que la evidencia y los resultados demuestran que ha podido hacer Betito allí, pues siempre hemos tenido esa conversación de que pienso que es una persona que está a contracorriente en su partido
y que es muy difícil para mí identificar ahí potenciales colaboraciones por todas las reservas que tengo con la manera en la que ha estado liderado, administrado y ejecutado, ¿no?, la política pública desde el PNP. Es bien interesante porque lo que yo entiendo que estás diciendo es soy estadista, check, ok, en todo lo demás tengo issue. Y que eso era, y que Victoria Ciudadana te representaba una plataforma que me atrevo a decir que era más progre y más afín con tu filosofía o con no es de filosofía, pero con tus posturas en varios temas que tú decías, pues me siento más cómodo trabajando para esos temas y este primer tema de estatus yo lo puedo trabajar, pero lo pongo en una columna aparte porque en el partido se está enfocando en esto. En los ciclos de Radio AM, nosotros, porque me incluyo, para no echarle la caca a los demás, ¿verdad? Pero el argumento siempre no es... José Bernardo es el tokenismo. Es el estadista token que lo tienen allí para esconder la verdadera ambición más independentista o soberanista. Lo tienen de portavoz en la Cámara de Representantes. Sí, esto es tokenismo, pero... claro que sí. Esta es la versión progre de Woke Capital. Ponemos un estadista adelante para que todo el mundo se duerma. Sí, sí. Ahí, ¿cuán injustos somos cuando decimos eso? Pues mira, yo creo que yo puedo entender puedo entender la crítica y pues creo que también que si uno está tratando de, como le decía yo en la campaña, romper esquemas, pues quienes han estado cómodos o satisfechos con los esquemas tradicionales, pues van a seguir defendiendo esos esquemas. Así que yo no lo veo como tokenismo cuando... nosotros tuvimos un grupo de candidatos estadistas en nuestra papeleta. Tenemos un compañero legislador municipal en Aguadilla que es estadista. Tuvimos una candidata a la comisaría que luego me parece que dio un giro en una cantidad de posturas. O sea, puede tener sus reservas en lo que haya sido. Bueno, ella vino al podcast y yo le dije que yo pensaba que era una plant federal. Sí, ella tuvo sus reservas. Muchas felicidades a Ira por el nombramiento. En el proceso electoral. Pero una cosa es eso y otra cosa es que a la salida de su participación, pues entonces defiende unas posturas que son muy distintas a las que estaban claramente expuestas en la agenda urgente y en el programa de gobierno. Nosotros recientemente se integró también el candidato a la alcaldía en Guánica que había corrido Writing, que también es estadista y es una persona que pues ve también en Victoria Ciudadana un espacio. Así que yo lo veo más como que estamos tratando de abrir camino hacia una política distinta, una hipótesis política distinta a la tradicional. Si le llamamos a la tradicional la hipótesis del estatus, partidos definidos alrededor del estatus, PNP estadista, Popular el Estado Librista, el Partido Independentista, evidentemente independentista, pues hay ahora una política con una hipótesis socioeconómica, si se le quiere llamar de esa forma, y pues quienes estamos apostando a esa hipótesis en una etapa temprana, pues no necesariamente vamos a ser todos y todas. Así que lo veo más como pionero quizás de la posibilidad de que hayan personas que tienen una preferencia de estatus, pero que prefieren a su vez hacer esa lucha y esas aportaciones desde una plataforma plural con respecto a ese tema, pero con cohesión en el resto de los temas. Cuando tú lo dices muy bien, yo me identificaba en el PNP solamente con el asunto del estatus. La idea de que tuviera que hacer causa común con Luis Fortuño a la gobernación, por ejemplo, que es una persona que si me mudara a Florida o a Nueva York sería un opositor político, de la misma manera en que se supone que fuera un opositor político de Pedro Pierluisi, que es demócrata, pero son compañeros. ¿Sabes cómo es eso? ¿Cómo es que Jennifer González, que le resulta muy difícil criticar a Donald Trump, fue compañera de papeleta de
de Pedro Pierluisi. Y de Ricardo. Y de Ricardo Rosselló. Exacto. Para el que no sepa, Ricardo Rosselló es un político PNP, pero es una turba demócrata. O sea, es turba en ese sentido. Para mí eso es una gran contradicción. Bueno, a mí me imputan la contradicción por estar en un partido con el cual hay diferencias de estatus y yo le devuelvo la contradicción y digo, bueno, pues ustedes explíquenme esa. Exacto, explíquenme esa. ¿Cómo es que ustedes son opositores políticos, creen en dos países totalmente distintos o en dos, ¿verdad? Concepciones sociales, políticas públicas, económicas, etcétera, y militan en un mismo partido porque la sombrilla del estatus los agrupa, aunque todos los demás temas los dividan? Yo hago el chiste de que si Puerto Rico fuera un estado, el primer, yo creo que culture shock que nos daría es ver en la caravana demócrata a Ricardo Rosselló, a Pablo José Hernández y a Carmen Yulín, todos montados, levantándose la mano y me he hecho muchos dramas imaginarios en mi cabeza de cómo sería esa primera reunión del Partido Demócrata y el Partido Republicano, ¿verdad? Claro. Yo, por ejemplo, estoy muy seguro que hay muchísimos populares que brincarían al Partido Republicano feliz de la vida. Y de momento tendríamos PNP que se encuentran en un mismo cuarto con gente de Victoria Ciudadana, gente del Partido Popular, gente del PIB, que estoy seguro que no se van a Proyecto salir. Proyecto de Dignidad. Estaría probablemente bien, en bloque. Exacto. En bloque, definitivamente, sí. Y lo hablamos un poquito por teléfono cuando hablamos la semana pasada. Creo que la tensión que yo no dudo, y me dice si estoy mal, que a veces quizás hay internamente en tu partido, me acuerdo escuchar un programa de Julio Ricardo Varela, que eran de estadistas progres. Y ellos decían, bueno, lo que pasa es que muchas veces los independentistas replican o repiten argumentos contra la estadidad que son más parecidos a lo que haría un republicano sureño, recalcitrante, racista, que son problemáticos. Entonces, que nosotros como progresistas, digamos, esto nos causa un problema. Y en el PNP hay una tensión, creo que es menos, la tengo que admitir, de que la manera que funcionaba tú crear estos dos partidos grandes, basados solamente en un asunto, es que requerían un tipo de consenso en Estados Unidos y en Puerto Rico, un consenso neoliberal durante la Guerra Fría, que entendía que en realidad lo que estamos debatiendo es el centro y los márgenes, un poquito hacia otro lado. No había una polarización dramática de derecha a izquierda durante esa época, aunque se fingiera que existiera. En el lado conservador o de derecha, los paleoconservadores o los integralistas, toda esa gente fueron exiliadas en esencia. Hasta recientemente con Trump, que le abrió la puerta a muchas diferentes nuevas facciones de la derecha a integrarse a la discusión. Y el PNP y el Partido Popular eran una coalición de ese centro, un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, pero que tenían el espacio para crear unas coaliciones. Y entonces la única verdadera diferencia era el tema del estatus, ¿verdad? Hasta yo creo que los 90, tarde, el partido PNP seguía hasta cierto punto los lineamientos de lo que se estableció como la política pública muñozista, aunque Muñoz no era ni Muñoz, pero había esa coalición. Ahora en este ambiente, como tú muy bien dices, Luis Fortuño y Pedro Pierluisi piensan en mundos diferentes. En verdad piensan en mundos diferentes, cuestionable. Ahora definitivamente... yo diría cuestionable sin duda, particularmente cuando yo a veces digo Pierluisi es demócrata en Washington y republicano en Puerto Rico. Cuando, es un blue dog. Sí, cuando ve las posturas que asume y los proyectos que a veces veta y a veces firma, ¿no? Pero eso refleja la coalición, la negociación. Lo que iba a decir, se supone que vivan en mundos distintos, porque se identifican con proyectos políticos a nivel de Estados Unidos diferente, bastante distintos en todos los temas tradicionales
de la política, ¿no? El tipo de gobierno, el tipo de economía, el tipo de derechos que se reconocen y el tipo de balance que se hace entre los intereses. Pero estoy de acuerdo en que en la práctica, pues a nivel local, de momento es un demócrata conservador, Pierluisi, que no se identifica tan de cerca con, por ejemplo, posturas que pueda estar asumiendo en estos momentos la administración Biden, influenciada por sectores pues más progresistas en la plataforma actual del presidente. A lo que me refería más es que yo creo que en términos de verdad, del día a día de política pública y administrativo, creo que no existía genuinamente tanta diferencia entre los republicanos y los demócratas. Así que se nos hacía a nosotros en Puerto Rico más fácil girar contra ese consenso federal y enfocarnos en las diferencias aquí. Y entonces las diferencias mínimas que existieran o de política pública se negociaban en coalición cada partido. Por ejemplo, en el PNP era más amigable a privatización que el Partido Popular. Pero cuando tú mirabas a nivel federal, la realidad es que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano no eran enemigos de ninguna de las dos opciones. En algunos casos, pues, versus hoy en día que tú ves una polarización a nivel federal que entonces nos está empezando a afectar a nosotros, ¿verdad? Que creo que es lo que tú estás viendo y yo no te llevo mucho tiempo, yo tengo 5 años nada más de edad, pero yo vi el switch, especialmente de universidad. Así que yo creo que cuando ya tú estás entrando a la universidad, yo estuve al final de ese periodo, tú entras a la universidad en el comienzo de la nueva polarización. Y creo que quizás eso responde a lo que estás diciendo, porque tienes razón en el sentido de que no tiene mucho sentido, más allá de que el asunto del estatus es tan fundacional que si lo llevaras a su conclusión lógica, la política pública y administrativa del PNP como estadista debería ser radicalmente diferente al del Partido Popular, que quiere quedarse con el status quo. Pero a través de los años no ha sido necesariamente así. Uh-huh. Sí, y eso, si nos quedamos en la parte de filosofía política, claro, ¿verdad? Que es precisamente pues decir en qué proyecto político programático yo veo esas coincidencias y veo ese espacio para aportar estas ideas que tengo de pues algún tipo de redistribución económica que me parece que se debe hacer en una sociedad, algunos intereses comunitarios, ambientales que se deben proteger. Me parece también que el sistema electoral en Puerto Rico está agotado y que debemos hacerle unas reformas significativas al marco electoral para que verdaderamente reflejen las voluntades mayoritarias. Y eso, pues de nuevo, veía al PNP como un callejón sin salida para ese tipo de reformas que eran las que yo me visualizaba aportando y me visualizo aportando en estos momentos. Pero digo ni hablar de ya los temas más sociales. Bueno, no, del día a día de la política puertorriqueña, okay. De los temas de la corrupción, de los temas de las batatas políticas, de los temas de la contratología, todo ese tipo de asuntos que también los observaba con mucha reserva y con mucha dificultad de decir, ok, si yo fuera a visualizarme como candidato y aspirar, no creo que sea con este corillo que fuera yo a hacer, ¿verdad?, los cambios que creo que hacen falta. Y eso pues también lo vi y pues entendía que había que apostarle a otro camino con las imperfecciones, los retos que eso implica, que estoy claro que desde el principio que no iba a ser fácil, pero me parece que hacía falta explorar otras plataformas políticas y que eso pues requería de gente que estuviera dispuesta a dar el paso al frente y decidí hacerlo. En términos internos ya, porque hablamos las contradicciones del PNP y el PPD, pero y para cerrar el tema del tokenismo, ¿cómo tú has manejado? Yo creo porque, déjame recapitular la pregunta. Ciertamente hay una gran influencia, por lo menos, si no en numérica, en términos argumentativos, de posiciones que han sido tradicionalmente independentistas o soberanistas dentro de Victoria Ciudadana, simplemente por el origen de muchos de los personajes que construyen el partido en inicio. Por ejemplo,
la Asamblea Constitucional de Estatus. Y estoy dando un ejemplo para concretizar el argumento. Ese mecanismo no fue diseñado para tener una tertulia. Se diseña en el Colegio de Abogados y las personas que lo diseñaron junto al PIB entendían que era una buena manera para disminuir el peso electoral de los estadistas y poder establecer unas conversaciones en paridad de temas, no puramente de mollero electoral. Victoria Ciudadana apoyó eso y apoyó el proyecto, y me corrí si estoy mal, apoyó el proyecto inicial de Alexandria Ocasio-Cortez y de Nidia Velázquez, que era en esa dirección de establecer una Asamblea Constitucional de Estatus. Así que esto es un ejemplo concreto en el sentido de que esos argumentos están más en el medio ambiente, o mi percepción es que están más presentes en el medio ambiente de Victoria Ciudadana por ese bagaje. ¿Cómo tú has servido hasta cierto punto como para educar de que dentro de tu mismo grupo, de que no todos los estadistas son brutos, no todos son piti yanqui anexionistas que viven soñando de tener ojos azules y pelo rubio, y que hay una postura genuinamente progresista a favor de ser el Estado de los Estados Unidos? Bueno, trayendo todos los ejemplos de figuras progresistas con los cuales veo que puertorriqueños, algunos soberanistas, algunos independentistas simpatizan muchísimo, como pudiera ser Bernie, como pudiera ser AOC, etcétera, y un poco decir, bueno, pues la sociedad por la cual esos sectores están batallando allá, pues también pudiera ser la realidad a la cual un Puerto Rico Estado aporte. Y me parece que hay sectores que puedan tener todavía esas tradiciones y esas visiones un poco estereotipadas prejuiciadas en efecto de lo que representan los estadistas, pero me parece que cada vez hay más dentro y fuera de Victoria Ciudadana, pues perfectamente conscientes de que las luchas por las cuales abogamos son luchas que vamos a estar dando en Puerto Rico, sea Puerto Rico Estado, sea Puerto Rico independiente, sea Puerto Rico un ELA 2.0 o 3.0. Y sobre el tema de la Asamblea Constitucional de Estatus, yo suscribo la propuesta programática de una Asamblea Constitucional de Estatus como un mecanismo para presionar a Estados Unidos a actuar. Es decir, que Puerto Rico se organiza en un mecanismo extraordinario, más allá de su asamblea legislativa tradicional, se organiza para resolver ese asunto, y en esa asamblea, representada por quienes salgan prevalecidos, en la medida en que en Puerto Rico hay más estadistas, pues supongo que van a haber más delegados estadistas en esa asamblea constitucional, y que eso envía un mensaje de una voluntad inequívoca de Puerto Rico de descolonizarse. ¿Cuál sería la respuesta del gobierno estadounidense a eso y la función de la Asamblea Constitucional? Bueno, pues un plebiscito o un referéndum vinculante. Así que no es una Asamblea Constitucional para resolver el estatus ahí. Es una Asamblea Constitucional para forzar a que el gobierno estadounidense actúe reaccionando con un mecanismo verdaderamente final y descolonizador que pensaríamos que sería, y que así está propuesto en el programa de gobierno, un referéndum vinculante de 3 opciones descolonizadoras. ¿Qué es eso? Lo que acaba de aprobar bueno, en su momento la Cámara, sí. El Puerto Rico Status Act, que fue una conversación en donde Jennifer, con su proyecto de Admission Bill, y el grupo de AOC y Nidia Velázquez se sientan y fusionan 2 proyectos. Colaboró Cox Salomar, colaboró Cristina Ponce Kraus, y yo creo que eso ilustra, a mi modo de ver, que la solución al tema del estatus no está en corillos separados empujando una propuesta, sino en los distintos sectores sentándose a la mesa, negociando unas reglas del juego, para que entonces se vea motivado el Congreso a actuar. Y para mí,
pues esa actitud, más allá de la propuesta específica, esa actitud de que la manera de resolver el dilema histórico del estatus está en una concertación de las diversas posturas, es la que me motiva a pertenecer a un partido político que en ese tema es plural, pero que tiene cohesión en el resto de los temas, y que vamos a estar votando, aportando ¿verdad? Con mucha más coherencia política de la que yo percibo en los partidos tradicionales. Voy a usar eso como pie forzado a mover un poco al otro tema. En la columna tuya del vocero, tú dices que en un momento un amigo tuyo te hace una pregunta, y la voy a citar: ¿cómo mides tu éxito o fracaso como político hasta ahora? ¿Lo mides por los proyectos adelantados, por los votos obtenidos, por las encuestas de opinión? Y tú te quedas ponderando y en la columna dices que mi respuesta podrá parecer un tanto extraña. Mido mi éxito por las coautorías que hemos logrado. ¿Puedes profundizar en eso un poco? Y da un dato de que el 85% de los proyectos de tu oficina son con coautores de los demás partidos. Pues sí, yo creo que nosotros en la etapa que está viviendo Puerto Rico, 5 partidos, figuras independientes, ameritan nuevas formas de acercarse al proceso político. Yo creo que esta cuestión tradicional de que pues, hay un partido de gobierno, un partido de turno, y entonces el resto de los partidos le hacen fiscalización y oposición, y entonces luego de un cuatrenio la rueda baja y suben los otros. Eso me parece que se acabó. Y que esta pluralidad de partidos que existe, que me parece que va a seguir existiendo, amerita que ya acabado el proceso electoral, entrado al proceso ya gubernamental, nos sentemos a la mesa y tratemos de adelantar causas. Puede sonar clichoso, puede sonar romántico, puede sonar como suene, pero me parece que es lo que la gente espera de quienes estamos ahí, de que no sea una garata de 4 años y nada pase, sino que podamos avanzar. Así que nosotros en la oficina desde el principio nos hemos propuesto ver con quién podemos colaborar, y he colaborado con todo el mundo, literalmente con todo el mundo. Me faltan unos cuantos. ¿Quiénes faltan? Para ponerle presión. No, o sea, no creo que sea por falta de voluntad mutua, simplemente es que no ha surgido la oportunidad de un tema en el que tengamos convergencia hasta el momento, pero está en ruta. Pero ya con Georgie tengo proyectos, con Denis Márquez, con Lisiburgo, con un montón de populares, con el presidente de la Cámara, que tenemos una relación conflictiva en algunos momentos. Yo lo demandé y todo, pero... ¿Por qué lo demandaste? Lo demandé porque no me permitieron votar en una comisión a la que pertenezco, que es la Comisión de Asuntos Electorales, sobre un proyecto de mi autoría, y derrotaron el proyecto solamente con los votos de los populares, excluyeron a todas las minorías. Y eso es una violación básica, clásica, de los derechos legislativos de estar representados en las comisiones a las que tú perteneces y poder votar. Ganaste. Y no se ha acabado. Todavía el presidente está pendiente de que la jueza con el caso resuelva. Así que te diré en las próximas semanas cuando baje la sentencia. Pero quiero decir es que ¿verdad? Con todo el mundo he tratado de tender puentes, y pues planteo eso en la columna porque creo que es la manera más sensata, más responsable de hacer política. Creo que hay un espacio suficiente ya para que cada cual se distinga, comunique sus enfoques, sus ideas, y podamos diferir en esos temas. Pero me parece que es fundamental también que hagamos un ejercicio serio de identificar las áreas en las que sí es posible avanzar, y por eso pues uno puede ver que en los temas fiscales he tratado de buscar la coautoría de Jesús Santa, que preside la Comisión de Hacienda. En temas que tienen que ver con consumidores, pues la coautoría de Estrella Martínez, que preside Comisión de Asuntos del Consumidor. En temas de cooperativismo, pues coautoría, por ejemplo, del compañero Denis Márquez, que también simpatiza con causas laborales, y
específicamente cooperativas de trabajo me refiero. Con Lizy Burgos, que pues mucha gente ve a Proyecto Dignidad y a Victoria Ciudadana. Ustedes son el yin y yang de los partidos emergentes, definitivamente. Como la antítesis. Y la verdad es que hemos presentado varios proyectos en conjunto. Temas que tienen que ver con diversidad funcional, temas que tienen que ver con, curiosamente, la fiscalización de los estados de emergencia, ¿no? La fiscalización de los poderes ejecutivos, que es un tema en el que yo percibo que cada vez los gobiernos van, precisamente me parece a mí, identificando que la legislatura puede ser un reto, que la legislatura puede ser un desafío, pues entonces se inflan los poderes del Ejecutivo a través de órdenes ejecutivas. Y eso es un tema en el que por distintas razones y por distintos asuntos, pues sí hemos identificado afinidad de que tienen que regularse y de que la legislatura tiene que estar más atenta a frenar el exceso de poderes del Ejecutivo. Diré no a la vacuna. Esa puede ser la percepción, ¿verdad? de Lizy y de otros con respecto a ese tema, pero yo lo veo más en temas de administración pública, en que con una orden ejecutiva me extiendes una emergencia por 3 años y con eso pues te cargas todos los trámites ordinarios de ¿verdad? Transparencia y sana administración. Así que todo para decir que he querido que sea una prioridad en mi caso, que en efecto pues no reproduzcamos quienes entramos en proyectos políticos nuevos esa actitud a veces performativa de que prende la cámara y entonces somos opositores y te digo 20 cosas. Lucha libre. Y se acaba la grabación y entonces los muchachos se ríen y se chocan la mano y saben que al otro día tienen que encontrarse en el salón café o en el escaño y es todo para las gradas. Yo sí tengo una crítica legítima y una diferencia legítima con mis compañeros y compañeras, se lo voy a decir en cámara y fuera de cámara. Y si tengo un acuerdo y si estamos colaborando en un asunto, pues, y se lo quiero comunicar, lo voy a comunicar también detrás de la cámara y en la cámara. Me parece que es la manera pues, más responsable. ¿Encontraste resistencia a esos esfuerzos? Porque mi experiencia, ¿verdad? Yo nunca trabajé con una legislatura Blueberry de 5 partidos. Yo trabajé con mayoría clara del PNP. Pero yo vi mucha colaboración o por lo menos comunicación abierta entre los populares y los PNP, incluso hasta con el PIB o con en ese tiempo Vargas Vidot era senador independiente, no me recuerdo si había un representante independiente, lo dudo. Uh-huh. Luis Raúl todavía era popular. Uh-huh. Y incluso yo creo que el ejemplo principal que yo tengo es Larry Selhammer y Eduardo Batia en el Senado en el tema de energía. Víctor Pared. Estableciendo un 50% de límite de que nadie controlara la generación que ahora controla. Era el límite. No lo digo, la ley de política. Bueno, yo escribí la ley y tuve que ver mucho en ese. Era para la venta de las generatrices. No, pero la ley dice control, que ninguna entidad privada controle más del 50% de los activos de generación. Pero está en la disposición de venta, en la sección. Bueno, está bien. Luego tenemos un intercambio de memorando legales. No hay problema. Y oye, te lo pongo de esta manera. O sea, te estoy dando mi lectura, pero entiendo de dónde sale el argumento. No es una loquera, ¿verdad? O sea, creo que en un momento yo cuando lo dije, esto va a ser un issue. Pero en el sentido de cuando lo vi el lenguaje cuando salió, dije, sí, esto va a ser un debate más profundo después y vamos a tener que descansar en intención. Pero en el sentido más de la Ley de Política Pública Energética de 2019, en esa yo no la escribí. Yo escribí algunas partes o pedí revisión en algunas partes, pero eso fue un producto genuinamente de colaboración entre Eduardo Batia, su oficina, Larry Selhammer, Víctor Pared, otros representantes populares. O sea, que hubo mucha colaboración y yo nunca vi esa puerta cerrada. Sí vi el performance. El performance tiene toda la razón.
no hay manera de evitarlo. Nuestra política se ha convertido, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en el resto del mundo, en un reality show. Y tiene elementos de lucha libre, ¿verdad? Y hasta, si tú notas, en las entrevistas hablan como luchadores. Y no es una casualidad que el presidente Donald Trump había salido en lucha libre, ¿verdad? Es parte de la dinámica, pero ¿encontraste resistencia a esos esfuerzos de crear lazos de coautoría y de trabajo con esta otra oficina? Yo he visto apertura y por eso precisamente los números que menciono en la columna de que ha sido posible. Pero tampoco es muy común. Yo creo que sí que esos ejemplos que mencionas, pues son ejemplos puntuales de áreas en las cuales algunos legisladores identificaron que era inminente lograr unos entendidos y tuvieron la madurez ¿verdad? O la voluntad para hacerlo. En algunos de esos temas con los cuales yo tengo algunas diferencias, pero que por lo menos desde la perspectiva de trascender líneas partidistas lo pudieron hacer y creo que es parte del estilo de servidor público que tanto Batia como Larry Selhammer procuraron. Pero sí puedo decir en mi experiencia que es algo a lo que no se acostumbra, no se estila. Esa ha sido tu experiencia. Sí, yo creo que... Qué raro, porque te lo pongo de esta manera. Cuando tienes mayorías claras que pasan aplanadoras, por ejemplo, el Partido Popular podía estar de acuerdo con algo que iba a ser la mayoría PNP en contra de un gobernador. Que fuera de PNP, yo lo vi. Pero allá ustedes, se pelean ustedes, yo no... Así que hasta cierto punto había unanimidad, ¿verdad? Y de hecho, se le pasa por encima el veto de Ricardo 7 veces porque había ese tipo de colaboración. Me sorprende mucho que siendo ya una dinámica donde tienes que pescar votos de otro lado. No, claro, ahora lo estamos viendo y como nadie tiene mayoría, pues necesariamente tienen que cruzar y yo creo que está todo el mundo como tanteando cómo es que esto va a funcionar. Okay. Y entonces en este tema puedo conseguir los votos de esta delegación y en este tema quizás de esta y tengo que sumar para lograr mayoría. Así que hay un campo nuevo, me parece, sí, que lo provoca la pluralidad de partidos. Pero me refiero más a la actitud desde el saque, desde la radicación del proyecto, decir, este no es un proyecto individual, esto es un proyecto bipartita, tripartita, cuatripartita. Y eso es algo que nosotros hemos estado procurando. Desde que se está elaborando el proyecto de ley, antes que se va a radicar, decir, esto es un tema que te interesa, esto es un tema en el cual estarías interesado o interesada en ser coautor, sí, y buscar eso para que ya el proyecto vaya con esa fortaleza al trámite legislativo. Y eso es algo que yo creo que mucha gente en la tradición política local lo que está buscando es... aplanadora. Aplanadora por un lado o por lo menos el protagonismo del titular, de que fulanito propuso esto o menganito propuso esto otro, porque es una manera pues de generar tracción y de llamar la atención a los temas a los cuales uno está por los cuales uno está batallando y que eso es perfectamente legítimo, pero me parece que desde la perspectiva de la efectividad de verdaderamente adelantar temas, en la medida en que seamos más delegaciones políticas alrededor de unas causas, pues vamos a poder moverlo. Y yo lo he visto en los proyectos que hemos podido pues mover, ya sea que están en Senado en estos momentos o que han llegado a la mesa del gobernador para su firma. Si son proyectos que tienen firmas de 3 o 4 partidos, las probabilidades pues aumentan significativamente en que sean avalados, en que sean adelantados. Te escribiste en la columna 2 citas que voy a leer. La primera es imprescindible la disposición de sentarse a resolver algunas de esas diferencias. De hecho, ahí va a ver el título de este episodio, la disposición imprescindible de José Fernando Márquez. Y la segunda cita es: mido mi éxito en todas aquellas ocasiones en que he podido conciliar esfuerzo con otros legisladores, particularmente aquellos que pertenecen a otros partidos. Esa disposición imprescindible, ¿es de tu oficina o del movimiento del que tú haces parte? Porque, para ser justo, hay personas, para no decir que hay movimiento, hay personas dentro de Victoria Ciudadana
que les gusta el performance, que les gusta crear la oposición, que empiezan con ataques personales y después hablan de política pública. Así que esa disposición imprescindible, ¿es tuya o está en la agenda urgente o como sea que se llame ahora en la próxima etapa? Pues mira, está en un documento que y lo digo como alguien que recibe esos insultos todos los días. Me río. Sí, lo entiendo. Está en un documento nuestro que se llama Los Principios Éticos. Los principios éticos. Sí, y eso es aparte de la agenda urgente. Eso es como un anejo de la agenda urgente. Un rider. Exacto. El Bill of Rights. Sí. Está la agenda urgente que es más bien programa político, Okay. policy. Y entonces hay un documento que acompaña a la agenda urgente que son los principios éticos. Y ahí, pues, además de temas de honestidad, ética, etcétera, pues hay un compromiso de tener una actitud de diálogo respetuoso hacia la diversidad de sectores, escucha activa hacia las posturas que puedan tener otras personas y pues que en todo momento se coloque el bienestar del país, el bienestar colectivo por encima de lo que interese o convenga al partido. Yo creo que eso que planteas también pues tiene que ver con estilos también de que uno los puede ver en otros partidos también, donde hay personas que puedan ser un poco más fogosas y otras que puedan ser un poco más conciliatorias. Eso hay que verlo, me parece a mí, en los votos, ¿no? En los votos y en el trámite legislativo, más allá de la batalla mediática. Cuando llegue el momento de votar sobre un proyecto o de incluso firmarle una coautoría de algo que tenga que ver con el proyecto de Dignidad, por ejemplo, o con pues, pensando en figuras así que puedan ser un poco conflictivas para nosotros por posturas distintas, qué sé yo, Tomás Rivera Chats, que puede ser muy agresivo a veces con respecto a Victoria Ciudadana, pues cómo se vota y cómo se colabora en el trámite legislativo. Yo te tengo que decir que me parece que la actitud de toda nuestra delegación ha sido poner las causas por encima de las personalidades y por eso sí pues entiendo que más allá de tonos y de actitudes, pues en la práctica, al momento de ejercer la función legislativa, toda la delegación trata de exhibir y de hecho uno se sorprendería a veces que quien pone el freno en algunos proyectos que me ha parecido a mí que son inaceptables y que no se logró la negociación y el diálogo suficiente para aprobarlo, he sido yo y no la compañera Mariana Nogales. Okay. A veces me ha pasado que Mariana está más cerca de llegar a un entendido con otro partido y yo le digo, no, hay que pedir más. Sino que hay que lograr un poco más ahí. Eso me ha pasado. Lo que estás diciendo es que si fuera simplemente por cuestión, ¿verdad? de la imagen lucha libre, uno pensaría que la parte menos dispuesta a hacer acuerdo es ella y que tú eres el más conciliador y que a veces... ha pasado al revés, exacto. Obviamente yo lo tengo como una metodología legislativa, ¿no? Okay. El tema de las coautorías, el tema del caucus del consenso, el tema de las mesas participativas, que son temas en donde yo he querido no solamente aportar a temas específicos de legislación, sino a la cultura legislativa, a ver cómo luego que salgamos de la legislatura también se modifique un poco lo que institucionalmente ocurre en ese espacio para quienes vengan después. Así que en mi caso pues ha sido más intencional ese acercamiento. Pero tengo que decir y tengo que ser justo en que en muchas ocasiones pues, esa actitud de colaborar y de decir si esto es mejor de lo que existe, vamos a votarle a favor, aun cuando no sea todo lo que nosotros hubiésemos querido aspirar. El caucus ese que mencionaste, ¿cómo que se llama? Caucus del consenso. Yo le digo el Problem Solvers Caucus porque a nivel el mismo concepto federal hay un concepto similar. ¿Cómo ha funcionado eso? Pues mira, tengo que decir que comparando con tu otra metodología. Explica bien lo que es y después... Sí, en el tema de las coautorías creo que hemos logrado más resultados al momento, pero sí ha sido
un buen experimento que exista un espacio, que ese es el caucus. La idea es que por una resolución que radicamos, representantes de todos los partidos políticos, los portavoces de los 5 partidos y otras firmas sueltas de distintos legisladores, pues que exista un espacio con representación de todos los partidos políticos que trata de identificar de una manera comparada de los programas de gobierno en qué temas hay acuerdo. Si miramos en una tabla comparativa todo lo que propuso Proyecto Dignidad, PIB, Victoria Ciudadana, PPD, PNP, Luis Raúl, exacto. Están todos estos temas en los que cada cual va a estar empujando a ver qué logra. Pero ¿cuáles son temas que se supone que no generen debate? Porque son temas que todo el mundo los dijo. Porque eso sorprende la cantidad de asuntos que se repiten cuando uno se echa el cuerpo a los programas de gobierno de todos los partidos políticos. Yo que lo tuve que hacer en un momento dado cuando estuve en Agenda Ciudadana, ya como para el 2012, por ahí. 2010, sí, la etapa del 2010 y 2012. Exacto. Tuve que leerlos todos y ver cómo comparaban y uno veía eso mismo, ¿verdad? Sí, 50, 60%, está todo el mundo de acuerdo. Así que es tratar de identificar eso y cuando nosotros lo hicimos, pues vimos... Bueno, todo el mundo se reúne con los mismos grupos de interés. Yo estuve en ese proceso, o sea, y eso, así que tienes toda la razón. Hay temas que particularmente los partidos nuevos pues traen de una manera pues más distintiva y más crítica a lo que ha sido la política pública tradicional, pero hay otros temas en los que en la realidad hay acuerdo. Así que la idea es que eso se pueda traducir en legislación que se radique en conjunto, pero... la coautoría ha salido mejor. La coautoría ha salido mejor porque en el día a día, en el trajín de que todo el mundo tiene 800 reuniones, 800 vistas públicas, pelota dura, medios de comunicación, pues lograr que los 5 te lleguen que los 5 te lleguen a una reunión para acordar y para sentarse a discutir legislación, pues no existe como esa tradición o esa cultura. Y pues se piensa obviamente que es más importante estar en la vista pública, o estar en el medio, que estar en una reunión cerrada de diálogo entre los legisladores para mover legislación. Así que hemos radicado 2 proyectos, uno que tuvo un informe positivo recientemente de recursos naturales, que tiene que ver con el manejo de desperdicios sólidos, y esperamos en esta sesión trabajar algo que tiene que ver con el tema de diversidad funcional, que es un tema también en el que identificamos convergencia, pero me parece que todavía pues falta seguir... ¿verdad? Institucionalizando, ¿no? Y explorando mecanismos como eso. Yo creo que eso va a ser el futuro. Quizás ahora pues es una propuesta que se ve como un invento mío, pero me parece a mí que va a ser necesario que en legislaturas más complejas como la que yo creo que va a ser la próxima, yo creo que... ¿Tú crees que va a ser más compleja que la de ahora? Yo creo que van a haber más legisladores de Proyecto de Dignidad, más legisladores de Victoria Ciudadana. Va a ser más difícil que un partido, ¿verdad?, logre generar respaldo de un cuerpo u otro, ¿verdad?, mayoritario. Y me parece que ese tipo de diversidad va a requerir espacios como estos para poder avanzar. Y lo mismo pienso del Ejecutivo. Como tú ves ahora lo que ha pasado con los nombramientos. Papelón demasiados, del Senado. Demasiados nombramientos que se estancan y uno puede decir, pues, el Senado está papeloneando o el gobernador no está tanteando adecuadamente el respaldo de figuras en específico antes de nombrarlo. Creo que hay un poco de parte y parte, pero me parece que van a hacer falta espacios como esos en donde tanto al interior de una rama legislativa, como entre ramas, ¿verdad?, colaboración entre ejecutivo y legislativo, existan mecanismos de comunicación efectiva para gobernar el país. De lo contrario, pues va a ser un tranque y lo que decía, el uso excesivo, a mi modo de ver, como el hardball legal constitucional, pues yo voy a usar los mecanismos que estén a mi alcance y le voy a pasar por encima de la legislatura y voy a gobernar mediante orden ejecutivo. Tú sabes que, y quizás con esto podemos transicionar a ese tema porque lo queríamos discutir,
¿verdad? Con todo el respeto, encuentro unos argumentos, unos discursos un poquito encontrados en lo que acabas de decir. La prioridad, yo pensaría, de Victoria Ciudadana como partido electoral es procurar mayoría en la legislatura. ¿Verdad? Es tener la aplanadora, para lo que la necesite. Y eventualmente pues también la gobernación, etcétera. O sea, todo partido electoral aspira por su naturaleza a hegemonía en las diferentes posiciones, tener el gobernador, comisionado residente, legislatura, mayoría clara en la legislatura, número de alcaldes posible, poder nombrar más jueces al Supremo, la aplanadora, ¿verdad? En argot. A la misma vez tú crees... Legitimidad, mayoría democrática. Eso está cute. A la misma vez tú crees que el futuro previsible no es la aplanadora, es una legislatura más plural, ¿verdad? Que a la misma vez choca con la idea de un cuerpo que pueda hacerle frente a un gobernador fuerte como es en nuestro sistema. Para que una legislatura en Puerto Rico pueda hacerle frente a un gobernador, porque por diseño casi, el gobernador de Puerto Rico es un ejecutivo sumamente fuerte versus su figura análoga en otros estados y en otros sistemas, ¿verdad? Constitucionales. En la medida que haya una legislatura plural, con mayoría no clara, con negociación constante, hacerle frente al gobernador se hace más difícil. Entonces, se convierte hasta cierto punto ese pluralismo se convierte en un incentivo para status quo o para alimentar los incentivos de que el gobernador diga, no, pues si ellos no actúan porque no se ponen de acuerdo, actúo yo. ¿Verdad? Que es un poquito el bonapartismo, es el cizarismo, que es, ¿verdad? Para ser justo, son nuestros orígenes constitucionales, ¿verdad? Desde antes del 52. ¿Entiendes Sí, cómo encuentro que está encontrado? Es que yo te puedo decir lo que es la aspiración, ¿verdad? Y la aspiración definitivamente de todo partido político es lograr mayoría. Y nosotros logramos entrar 4 legisladores en este primer ciclo. Yo quiero que logremos mayoría en Cámara y Senado en el próximo y se hará todo el trabajo político, persuasivo, ¿verdad? Comunicativo, comunitario para lograr ese respaldo político. Pero a la misma vez reconozco que todo este giro político que se ha dado y el surgimiento de otras alternativas, figuras independientes, varios partidos corriendo, pues no es tan fácil lograr esos 26 en Cámara y esos 14 en Senado. Así que lo que estoy diciendo es, viendo cómo fueron los resultados electorales de este cuatrenio y... Extrapolando. Exacto, y cuáles pudieran ser los próximos, pues que nosotros vamos a batallar para tener todos los votos necesarios para hacer mayoría y para poder implementar política pública, pues sin duda. Pero lo que estoy es reconociendo los desafíos que eso tiene y que si no se lograra, pues lo que va a ocurrir es más pluralidad política y en ese sentido, pues mayores retos. Y cuando llega el momento de ocupar el escaño y que entonces ya se acabó el ciclo electoral, pues lo que corresponde es, pues sí, el que tiene mayoría, el que tiene mayor fuerza, sin duda, pues tiene una ficha de negociación y de implementación pues de mayor legitimidad, así que se le reconoce ese espacio para implementar su política pública. En la medida en que no la tienes o en la medida en que no es suficiente, porque en este caso, por ejemplo, el proyecto pasa a Senado, el proyecto requiere la firma del gobernador, pues tú tienes que reconocer esa realidad de en dónde fue que el electorado colocó en esas papeletas su respaldo y su endoso y cómo tratar de implementar política pública que haga un país pues funcional. Y ahí es que yo entiendo que si todos seguimos insistiendo cuando llegue el momento de ocupar el escaño, de que es mi programa de gobierno o para la calle, sí, pues no avanzamos mucho. Sí, estaba comentando y cito de tu columna que dice
la lógica partidista tiene que ver con la capacidad de organizar a distintos grupos sociales alrededor de una agenda programática y amasar suficiente respaldo electoral para poder implementar esa agenda. Entonces te escucho a ti, escucho mucha prudencia en el término de buscar apoyo en un Senado, en una Cámara plural, que no hay mayoría clara. Recuerdo a Larry, que Larry tenía la capacidad de empujar su agenda sin tener que traer a Eduardo o a más nadie. Él ejerce prudencia. Yo creo que la pregunta, y eso no te toca a ti contestarlo porque no está en el momento, pero de algún día ver una planadora amarilla y negra o blanca y negra, como sean los colores, la pregunta es si esa prudencia va a ser la que rige el día, la tuya y la de Larry y Eduardo en ese momento. Y a eso es lo que a eso me decía, porque tú entiendes la lógica, la pones en blanco y negro, pero a la misma vez te tengo que respetar el hecho que tú dices, me gustaría algo más que solamente poder decir eso. Y no sé si una vez te sientas en la silla acoginada con una mayoría clara, si esa prudencia va a estar operando en otra gente, porque no vas a estar tú solo, ¿verdad? En ese momento hipotético. Pero no creo que tiene una cuestión de contestar, pero ¿qué? Perdóname, un comentario rápido. Seguro, es tu programa. De lo de Larry Selhammer. Yo creo que ellos también están... Perdona, déjame añadir algo. Y Larry lo hizo, yo no creo que esperando una recompensa, pero hay gente que al día de hoy te van a decir, bueno, ¿viste para qué le sirvió? Porque le tumbaron la cabeza, no obstante que hizo todos esos buenos esfuerzos. Así que hay algo ahí, ¿me entiendes? Yo lo que iba a mencionar sobre esa colaboración particular que se dio en ese momento y que yo creo, y que no es el único, en el que líderes populares, PNP, lograron acuerdos. Es que Larry fue el que más me causó dolor de cabeza, aunque después le cogimos, después nos hicimos bien buenos amigos, pero al principio no éramos... O sea, yo creo que puede haber gente genuinamente pensando en trascender el cuatrenio. Porque una cosa es que yo te apruebo un proyecto con la planadora existente, que son estos 4 años. Y otra cosa es si aprobé esto ahora porque estamos en mayoría y entonces vienen y me desmontan la ley el próximo cuatrenio y estamos en ese ping-pong de cuatrenio tras cuatrenio. O sea, hay quien también quiere establecer una política pública que trascienda cuatrienio. Y la bateaste. Y esa, pues, cuando logra trabajar más allá de líneas partidistas, pues garantizas que la próxima legislatura no te desmonte algo porque también fueron parte de esa ley. Y yo creo que eso también pues es respetable, tratar de aprobar proyectos con más apoyo del estrictamente necesario, constitucionalmente hablando, porque tú quieres que sea más difícil luego desmontar eso. No, la bateaste, excelente contestación, te lo tengo que decir. Aparte del asunto del gobernador fuerte, tú, cuando hablamos por teléfono, tú me comentaste que tenías preocupación con la Junta, con decisiones del Supremo, con la misma orden ejecutiva, y que tú veías una reducción yo lo apunté, del marco de acción, del margen de acción legislativo. ¿Cómo tú lo has visto de esa manera? Y segunda pregunta es, ¿no es entonces favorable procurar que de los tuyos lleguen a la gobernación para poder ejercer ese ejecutivo fuerte? Bueno, definitivamente. Te gustaría, pero por ejemplo, porque hay una versión que tú dices, no, me gustaría que llegue el mío, pero lo quiero más débil. ¿Verdad? Esa es una contestación versus, yo quiero que llegue el mío y cuando llegue el mío va a ser fuerte en lo que lo voy a probar lo más posible. Pero tú me comentaste la Junta y el Tribunal, así que lo estás viendo de un marco más amplio que solamente llegar a la silla. Claro, porque cuando yo estaba en campaña en el 2020, recuerdo que una de las primeras cosas que me preguntaron en una entrevista, un analista político que dice, tú vas para la legislatura, pero total, ahora mismo aquí gobierna la Junta, ¿qué se va a poder hacer? y yo estaba como más optimista de lo que todavía le queda a la legislatura hacer y lo que está dentro de su margen de acción. Y creo que todavía pues hay mucho trabajo que en efecto corresponde a la legislatura establecer las prioridades. Yo creo que hay muchos temas de seguridad, temas energéticos,
temas de educación, muchos asuntos en los cuales en realidad si la legislatura quisiera girar la conversación y los enfoques y las acciones públicas, el transporte público, entre otros temas, lo podemos hacer. No es que estamos... sí puede requerir en algunos casos pues la aprobación de los chavos para hacer eso, pero chavos hay un montón corriendo por ahí y todavía me parece que la política pública determina la manera en la que se utiliza ese dinero. Así que, después pasó la reforma laboral. Claro, esa es una que por eso digo junta también bastante voraz en la interpretación de sus poderes, a mi modo de ver, más allá de lo que se pretendía, del llamado tamaño del cuarto y eso, pues ahora es todo, ¿no? José Carrión tiene que estar martillándose el dedo cada vez que lo citan. Exacto. Pero he visto otros temas y, como decía, los poderes de emergencia, que es algo que viene de administraciones anteriores, pero yo creo que se ha agudizado más en los últimos cuatrenios. Y entonces, en la medida en que ves que te resulta difícil aprobar un proyecto de ley, pues tratas de justificarlo con una teoría creativa en una orden ejecutiva que te permite hacer lo que querías hacer. Y nosotros logramos, hablando de coautoría y de consenso, nosotros logramos ponerle a el gobernador un proyecto de ley para balancear esos poderes. Es decir, tú tienes 6 meses para manejar una emergencia si tú quieres, pero ya después de 6 meses, si tú quieres seguir extendiendo ese estado de emergencia, eso requiere legislación, porque es que se suspenden leyes, se suspenden mucha regulación, se expeditan una cantidad de asuntos que desmontan la política pública. En esa teoría constitucional tradicional, pues sí, yo quiero un gobernador de Victoria Ciudadana que pueda ejercer y ejecutar, pero quiero que lo haga dentro del marco de la ley. Y quien establece la ley y la política pública es la legislatura. Así que también quiero una legislatura que logre implementar y modificar las reformas que entendamos que hagan falta. Reforma laboral siendo una de ellas, entre otras. Así que me parece que esa es un área que ha permitido que por falta de legislación y en algunos casos de éxito en los tribunales, que el Ejecutivo le pichee a la Asamblea Legislativa y haga lo que le da la gana a través de orden ejecutiva. Y la otra que he visto es el Tribunal Supremo siendo reacio a reconocerle legitimación activa a los legisladores cuando quieren llevar algún tipo de caso. Tú sabes que Joan Rodríguez Bebe, una vez ella y yo tuvimos una llamada y ella contigo estaría en esa 100%. Ella está endiablada con ese tema. Es que nosotros tenemos un proyecto de ley en la Cámara que lo firma Denis Márquez, Lizy Burgos, me parece que lo firmaba en ese momento el compañero Orlando Aponte que renunció, y del PNP no me acuerdo si alguien lo llegó a firmar, pero sí se lo circula a varios y hay acuerdo multipartita, que es básicamente si se está violando una ley o una disposición, un precedente constitucional, y esa violación la está haciendo el Ejecutivo, ¿cómo es que no puede haber alguien, particularmente un legislador, con standing suficiente para que el tribunal corrija eso? Si no es que hay una prerrogativa legislativa envuelta, algo que me impacta a mí, José Bernardo Márquez, en mi función legislativa diaria, el tribunal no me va a reconocer standing. Y eso me parece que es un problema y es algo para lo cual estamos radicando legislación, porque entendemos que hay una cantidad de asuntos en los cuales si tenemos un reclamo legítimo basado en ley, nosotros hacemos las leyes y tenemos una controversia con el Ejecutivo porque le está pichando de nuevo a la ley. Alguien tiene que resolver eso, porque de lo contrario, ¿para qué está la ley si el gobernador no la quiere ejecutar y el tribunal no la quiere interpretar? Polite suggestion. Ajá. Que la ley termina funcionando como polite suggestion y me recuerda a uno de los casos que yo cito mucho en el programa, que es el de a final de los 80 se aprueba un presupuesto que no estaba balanceado bajo Hernández Colón. Cucuza Hernández demanda
Para decir, mira, esto es inconstitucional. Y el tribunal dice, mira, no le dice, no puedo darte el remedio porque ¿qué voy a hacer? Yo escribí uno nuevo. Le dice, tú no tienes legitimación para cuestionar el presupuesto. La solución es complicada porque entonces si creas algún tipo de legitimación activa, entonces puedes estar inundando al Ejecutivo en acciones frívolas. En su caso, pues eso puede ameritar temeridad contra el abogado o lo que sea, pero no hay algo ahí. Tiene razón. Y me acuerdo cuando tuvimos el episodio con Ramón Rosario que nos reíamos y llorábamos a la misma vez de que el gran argumento de Ramón era siempre quién va a demandar. Porque no hay nadie que pueda demandar en ese tipo de acción. Más hay... Así que con el caso tendría que tener el mérito, tendría que cumplir con todo el resto de los requisitos procesales, civiles, etcétera. Y si se percibiera algún tipo de abuso del derecho, de temeridad, etcétera, pues le va a corresponder al tribunal adjudicarlo en su momento. Pero me parece a mí que... Ahora, un ejemplo actual, el barrilito. ¿Cuál? Son varios. Exacto, el Fondo de Mejoras Municipales. Ah, claro. La manera en la que se diseñó eso al cierre del cuatrienio pasado es, a mi modo de ver, burdamente inconstitucional. Es precisamente lo que el tribunal dijo en el caso viejo de Noriega, que no se podía hacer, que es que un legislador en su carácter individual diga cómo es que se va a administrar ese dinero. No es que pase una resolución en la Asamblea Legislativa que aprueba que estos chavitos van para la fundación tal. No, es que él le dice a la autoridad de tierra, era estos chavos para pavimentar tal calle allí en el barrio Pájaro. Eso Noriega dijo que no se puede hacer y la manera en la que lo enmendaron después de las elecciones del 2020, pero obviamente antes de que empezara el próximo cuatrienio de la legislatura, fue exactamente lo que Noriega dice que no se puede hacer. ¿Y por qué está ahí? Porque nadie tiene standing para impugnarlo. Porque si yo voy y el tribunal me dice que no tengo legitimación activa, porque yo presenté el proyecto de ley para modificarlo, y obviamente populares y PNP no lo van a querer porque están usando el barrilito, y quien único tiene legitimación para impugnarlo es un legislador de distrito, que sea el que tiene los chavos, y es el que se ve afectado. Nadie lo va a presentar. Y eso lo lleva el secretario de Justicia y... Bien, gracias. Y pues tampoco lo va a llevar porque dice que tiene que presumir la constitucionalidad de las leyes, cuando yo pienso que lo principal que debe defender es la Constitución, la ley de la ley, y tiene a su vez una opinión vigente de el caso de Noriega en su momento, que era una opinión del secretario de Justicia. Así que el secretario actual, Domingo Emanueli, tiene una opinión vigente que dice que eso que se está haciendo no se puede hacer. Pero ante mi referido, él entiende que no puede actuar. Entonces... ¿Él te lo contestó formalmente? Sí, nos lo contestó y dijo que no iba a intervenir en ese particular. Porque prudencia. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que ese es otro ejemplo de muchos en donde la política pública está ahí. Yo citaría también el asunto en el que mencionábamos antes, el tema del caso de Genera y otros en los que yo creo que la manera en la que se está interpretando la ley no es la más acertada. Bueno, pero ese caso se vio a nivel federal. En el federal. Claro, o sea, y ahí, ¿verdad? Lo siento, Rolando Emanuel perdió. O sea, no es... Él llevó el caso, le metió empeño, porque no puedo decir que no se lo metió, y pues, que no le metió empeño, perdón, y pues, no ganó. Pero no fue que no tuvo su día en corte. De acuerdo. Yo creo que también era un asunto que ameritaba verse bajo el derecho local, ¿verdad? Bajo los tribunales locales. Y quizás con legitimación activa lo hubiésemos podido llevar. Y yo lo pude haber llevado también. Hicimos el referido también al secretario de Justicia. Y en ese caso contestó que estaba perfectamente... Tiene un poco tu opinión. Pero nada, son ejemplos en donde me parece a mí que si la ley... Yo sé que tiene mi opinión. Si la ley se aprueba... y refleja la voluntad de quienes en su momento la aprobaron, pues es para que se cumpla. Y no se debe burlar el sistema porque el Ejecutivo no le gusta una ley en particular o porque quiere interpretarla a su manera y porque entonces el tribunal mira para el lado. Creo que es otro tema en el que... ¿Has pensado en un proyecto de taxpayer standing?
pudiera también ser una alternativa, pero ahí van a plantear lo que tú estabas planteando, ¿Qué? de que se van a inundar los tribunales. No, porque lo puedes limitar a ciertas cosas. Para ir cerrando la entrevista, José Fernando, ¿verdad? La palabra prudencia la hemos usado bastante hoy. ¿Qué te preocupa? O sea, ¿qué te da miedo? ¿Qué te preocupa que puede ser una dinámica en la que tú caigas sin querer, que es exactamente lo opuesto a lo que quieres hacer? Bueno, yo creo que lo que un poco menciono en la columna, o sea, que yo creo que El performance. por la mera competencia, exacto, de que yo necesito distinguirme de los otros legisladores de acumulación, por ejemplo, que es mi competencia directa, pues que trate de hacer lucir mal a compañeros, compañeras en sus posturas cuando no necesariamente lo que se esté discutiendo en ese momento pues lo amerita. Así que por eso yo trato de mantener esa franqueza y esa honestidad en los temas sobre los cuales me toca expresarme dentro y fuera del hemiciclo. Así que quisiera mantener eso a pesar de todos los incentivos que menciono también en el escrito, de que si yo saco un post tirándole bien duro a la oposición, ¿verdad? O al liderato de turno, al gobernador o lo que sea, pues va a tener muchos más shares y muchos más likes que si digo que logramos un consenso para radicar un proyecto de ley. Y todo eso... ¿Y has sentido esa tentación? Es que eso es lo que está ocurriendo en toda la política internacional. Sí, como tú te escribes en la columna, es más llamativo el ataque a que la colaboración, es más efectiva la polarización que la conciliación. Claro, cuando yo miro incluso referentes, ¿verdad? ¿Quién está destacándose en la política estadounidense? ¿Quién está destacándose en otros lugares? Pues es eso, porque el medio determina mucho el perfil de quienes son exitosos en ese mundo. Y en este caso, pues las redes sociales y toda la política contemporánea, pues está repleta de esa actitud. Yo creo que hace falta ser duro y contundente en los temas en los que lo ameriten, en los que las diferencias son claras. Y yo, por ejemplo, con el tema de el inversionismo político y de muchos temas que me parece que son evidentes y que se ven desde un avión, los intereses que se defienden y que no se quieren tocar en determinadas medidas. Hoy mismo sale me parece que fue en El Vocero, el reportaje sobre la ley de financiamiento de campañas políticas. Es un proyecto por petición de Walter Vélez, del Contralor Electoral, un proyecto bueno a mi modo de ver, que se frenó porque los muchachos no quieren que le toquen los chavitos de la campaña. Y pues eso lo puedo entender, pero no necesariamente responde a los problemas continuos que hemos tenido con contratistas gubernamentales, que son a su vez aportadores de campaña. Y sobre esos temas, pues yo no voy a ceder y no voy a ser blandito y no voy a ser conciliador. Voy a decir lo que pienso y de nuevo lo voy a decir en el escaño y en el pasillo y en el medio de comunicación. Pero en todos los demás temas tampoco quiero ser mala leche y entonces estar proyectando que fulanito es terrible, cuando en realidad en muchos temas hemos podido dialogar y hemos podido aprobarle proyectos de él o de ella y a la vez respaldado proyectos míos y en eso pues no quiero caer en lo que criticamos, lo que precisamente dijimos, los azules y rojos se están tirando entre ellos, pero en realidad es todo parte de esa lucha libre. Y yo creo que ese es el reto, pero a la misma vez pienso que la gente distingue eso. O sea, que yo creo que la gente también lee y sabe y busca perfiles como esos en escaños políticos. Gracias por venir al programa, José Fernando. Gracias por la invitación. ¿Tienes alguna actividad o algo que quieres promocionar o algo que quieres que le prestemos atención?
Bueno, regresa el trámite legislativo la semana que viene, así que me parece que hay temas importantes que todavía siguen sobre la mesa, como decía, financiamiento de campaña, código electoral y otros temas que vamos a estar Pero batallando. no cambié el código electoral si todos ustedes entraron con él. Ah, no, claro, entramos a pesar de él, no gracias a él, entramos a pesar de él. Pero nada, yo creo que se avecina, ¿verdad? Un ciclo electoral interesante y que es importante que la gente esté atenta, que vea eso, lo que ha sido el trabajo de quienes hemos estado ahí, que evalúe y que juzgue. Te deseo suerte, aunque no mucha. Cuídate. Gracias. Nos vemos. Bueno, señores, esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y le pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con su familia, con sus compañeros de trabajo, hasta con la gente que les caiga mal, que dejen reviews positivos en sus respectivas plataformas. En el caso de Apple Podcast, que dejen un review 5 estrellas con palabras bonitas. En Spotify pueden dejar también reviews 5 estrellas y comentarles sobre el episodio en la área de Q&A debajo del episodio. Y que, como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.